Damas y caballeros, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Fireway. La verdad es que hemos estado dando una vuelta por toda la feria y me parece extraordinario. Este punto de encuentro en el Camino de Santiago, y bueno, pues lo hablamos con los organizadores, es un camino dentro del camino. Es decir, si el Camino de Santiago vertebra Europa, quizá Fireway lo que vertebra es el propio camino. Y vamos a hablarles a continuación con nuestros ponentes, con nuestros conferenciantes y esperamos también, por supuesto, que ustedes también entren en debate con nosotros de algo tan importante en el camino como es el alojamiento. Porque vamos caminando, vamos haciendo el Camino de Santiago, paso a paso, pero es tan importante el alojamiento. Es fundamental ese alojamiento en el cual podamos recuperar fuerzas, un alojamiento en el que, bueno, en la medida de lo posible nos encontremos como en casa. Pero, ¿cómo está a día de hoy el alojamiento dentro del Camino de Santiago? Las casas de peregrinos, las casas de turismo rural, los albergues. ¿Se puede incluso utilizar casas personales para alojar a peregrinos? ¿Cómo se establece a la hora de pagar por pernoctar en el Camino de Santiago? A continuación, con nuestros ponentes vamos a conocer todos los detalles y nos encantaría que también ustedes entrasen en conversación y en debate con nosotros. Permítame saludar y dar la palabra, además, a un querido amigo y, aparte, ya sabe, mi profunda admiración por el Hostal de los Reyes Católicos, que quizá es el punto de encuentro final del Camino de Santiago en la Plaza de Obradoiro. Don Julio Castro, director del Parador del Hostal de los Reyes Católicos. Muy bien. Muchas gracias, Ramón. Bueno, muchas gracias, Ramón Castro. No somos primos ni somos familia, pero sí que somos muy amigos y la verdad que yo también te admiro mucho por toda tu labor radiofónica. Y bueno, tengo que decir antes de nada, bueno, en principio estoy encantadísimo de que me hayan invitado a estar aquí como relator, porque la verdad que bueno, el Hostal de los Reyes Católicos, que desde más de 500 años ha estado unido al mundo de la peregrinación, pues era una obligación para mí estar, con lo que cuando me invitaron sabía que tenía que estar y aquí quería estar. Bueno, estos días he disfrutado muchísimo con toda la gente que ha participado y que estáis participando activamente en este Fairway, una iniciativa que de verdad tengo que darle enhorabuena porque todos me lo habéis dicho. Ayer he estado cenando, hemos tenido la cena en el Hostal de los Reyes Católicos, hemos tenido una cena anterior en el Porta Faceira, que también es hoy, y todos que trabajáis con paradores y que trabajáis con el Hostal de los Reyes Católicos, me habéis transmitido las felicitaciones por la gran organización. Y yo tengo que decir que es una gran labor de una persona, sobre todo, que ya desde hace más de un año y medio me estaba hablando de este proyecto, que era Manuel Oreiro, que la verdad es que por fin ha concluido todo su trabajo difícil, y como no, los codirectores, que son Ana Trevisani y Tono Mújico. De verdad, felicidades, y vosotros estáis haciendo una gran labor por este camino, por el Camino de Santiago, y se va a notar en los próximos años, seguro. Bueno, voy a hablar ya un poquito de paradores. Bueno, paradores yo no sé si tengo que introducirles un poquito lo que es, porque yo creo que todo el mundo, incluso en el extranjero, incluso más en el extranjero, porque tengo que deciros simplemente para que tengáis el dato de el impacto que puede tener paradores en el camino. Los Hostal de los Reyes Católicos este año vamos a cerrar con un 70% de clientes extranjeros. Solo un 30% de nuestra clientela en Santiago es nacional, es española, con lo que pueden imaginarse la importancia que tiene el turismo extranjero. Pero también les digo un dato. En el año 2010, último año santo, el Parador de Santiago tenía solo un 35% de clientes extranjeros. Fíjense el crecimiento. Hemos duplicado nuestro cliente extranjero y eso tiene que ver mucho con el camino, y ahora os lo diré también. Bueno, Paradores, a partir de ese año fue cuando desde Santiago empezamos a romper la cabeza a la dirección comercial de Paradores, a nuestra empresa, de que el peregrino es un cliente importantísimo para Paradores. En ese momento todavía no se creía que los peregrinos podían alojarse en establecimientos de lujo, en establecimientos tan emblemáticos como el Hostal de Reyes Católicos u otros paradores emblemáticos del camino, pero sí por fin conseguimos ya en el 2012, justo con motivo del 800 aniversario de la peregrinación de San Francisco y de la
bueno, antes del 800 aniversario de la consagración de la catedral, que Paradores por fin sacara el producto de los peregrinos, el producto de peregrinos y el camino. Pasamos una propuesta, obviamente aquí solo están los caminos más importantes o los paradores que más impacto pueden tener en reservas de peregrinos, pero obviamente queremos que poco a poco se vayan incorporando todos los paradores de la red. Paradores en el propio camino, pero no a 10 kilómetros, ni a 5, ni a 3 kilómetros. En los propios caminos, de los 94 paradores de turismo de España, hay 50 paradores, más del 50% de nuestros establecimientos están en los caminos de Santiago. Estos 33 son los que ahora mismo, estos 33 paradores son los que ahora mismo tienen el producto de la tarifa peregrino, que le llamamos, ¿no? La tarifa peregrino consta de varias ventajas. La primera, en todos esos paradores, esos peregrinos que nos enseñan su pasaporte, su acreditación, tendrán un 15% de descuento sobre la tarifa mínima disponible ese día, ¿no? Saben que ahora mismo pues, todas las compañías hoteleras trabajamos con tarifas dinámicas. La tarifa no es igual hoy que mañana, son como las compañías aéreas. Hoy en día pues, dependemos de la ocupación que haya. Uno puede cogerse una tarifa muy buena a un 50% de la tarifa del día de mañana porque ese día hay poca ocupación. Pero esa tarifa mínima, el peregrino tendrá un 15% de descuento. Aparte tendrá un 10% de descuento en cualquier otro servicio del hotel, que puede ser la lavandería, puede ser el restaurante, puede ser la cafetería, y también tendrán un menú del peregrino. Todos esos paradores tienen que tener en sus restaurantes un menú del peregrino que va a ser a 18 euros en cualquier parador de esos que ven, excepto en los paradores que tienen restaurantes en Sebre, que va a ser en Galicia. Es decir, queremos premiar que los peregrinos, y muchísimos peregrinos se mueven por Galicia, pues que tengan esa tarifa de 15 euros. Eso, en los ensebres, el menú de peregrino, aunque ponga en la tabla a 18 euros, ya pondremos una nota que esos peregrinos, enseñándonos la acreditación, le rebajaremos 3 euros. Bueno, todos estos caminos que hemos cogido los principales, que es la Vía de la Plata, que empieza en Sevilla, donde tenemos justo al lado de Sevilla Carmona, y que va pasando por toda la Vía Plata, y es donde más concentración de paradores hay, desde Zafra, Cáceres, Plasencia, Salamanca, bueno, hasta luego la Vía Sanabresa, desde Puebla y Sanabria ya hacia Berín, que también hay parador. Tenemos ahora 2 paradores en Berín, justo desde este mes de agosto. Está el Castillo de Monterrey, que se ha convertido en parador, y justo al lado está el antiguo parador de Berín, que todavía se mantiene, ¿no? Pero en Galicia, aunque aquí no están representados todos los caminos, sí que luego los enseño en el otro mapa. Aquí están bien representados pues, todos los caminos, que tengo que agradecer que a Tomás de Bicigrino, que me pasó el mapa completo para que yo pudiera colocar ahí todos esos paradores de los caminos, ¿no? Pues en Galicia, obviamente, el camino de Ferrol sale el parador de Ferrol, pero no sale el camino hacia Santiago. El camino inglés, tenemos el camino de Finisterre-Musía, que como todavía no está abierto el parador de Musía, también tendremos un parador. Todos los paradores de Galicia, que ahora mismo son 11, y van a ser 12, todos, excepto Santo Estevo, que queda cerquita del camino de la Vía Sanabresa, que pasa por Orense, todos están en los propios caminos, y os los voy a relatar. Si empezamos por el camino portugués, en el camino portugués vamos a pasar por el parador de Tui, o iniciar el camino portugués. Todos aquellos peregrinos que inician su ruta en Tui van a conseguir la Compostela porque hay más de 100 kilómetros. Todos los paradores que están pueden ser inicio y Santiago siempre es el final porque todos tienen ese mínimo de 100 kilómetros andando. Tui, Pontevedra, hay la variante por la costa que está el parador de Bayona también, un parador impresionante. Tenemos también otro parador en la provincia de Pontevedra que uno dirá, no, Cambados, no, el parador de Cambados no está en ningún camino. Pues sí, señores, también tenemos el camino, la vía marítima de la Ría de Arosa, ¿no? La tradición que dice que la barca del apóstol entró por esa ruta, pues por ahí también. Uno puede también parar en Cambados por esa ruta y alojarse ahí, ¿no? O alojarse en el parador y salir desde allí. Tenemos Ferrol, como les dije, por el camino inglés, el próximo parador de Musía, que estará en el camino Finisterre-Musía.
Tenemos el parador de Monforte de Lemos, que está en el camino de invierno, que sale de Ponferrada, un camino precioso que cada vez, ya le he dicho a Tomás que me tiene que dejar una bicicleta para hacerlo desde Ponferrada por el camino de invierno, un camino que creo que va a tener muchísimo auge en los próximos años. Tenemos el camino inglés y tenemos el camino primitivo que sale de Oviedo y pasa también por el parador de Corias, un parador que hemos abierto solo hace 2 años, el monasterio de Corias, en Cangas de Narcea, pasa muy cerquita ese camino primitivo y que entra por Fonsagada en Galicia. Y no sé si me olvido alguno, la vía Sanabresa que ya le he comentado. Bueno, pues de esos 12 paradores de Galicia, contando ya con el futuro de Musía, todos pasan por algún camino, es decir, que todos los paradores están incluidos en el producto del camino. Bueno, el Camino Norte, que seguro que va a tener mucho auge este año, el Camino Norte que es el Patrimonio de la Humanidad, y ya hay mucha turoperación encargada y muy interesada en esos, pues tenemos cantidad de paradores ya desde la entrada, desde Hondarribia, al lado de Irún, donde piensa ese camino. Bueno, hoy en día nuestro gran éxito en todos estos caminos está siendo sobre todo uno de la turoperación, ¿no? Desde el año 2010 también tengo que agradecer, bueno, ayer estaba la hermana de Martin Singh y la tía de Emilio Estevez, tengo que agradecer muchísimo esa gran película porque fue desde ese año 2010 cuando realmente nosotros empezamos a notar un crecimiento de turoperación en el camino, ¿no? Nosotros trabajamos con más de 24 agencias de viajes que organizan el camino, la mayoría extranjeras, por eso el gran crecimiento. También el gran crecimiento fue de americanos, ¿no? Los clientes que más crecieron en estos últimos años en el Parador de Santiago fueron los americanos, los canadienses y los australianos, es decir, estamos hablando de los mercados más extremos, no estamos hablando de los europeos, que también han crecido. Nuestro primer cliente extranjero es el americano, el segundo el británico, tercero francés, cuarto alemán y quinto japonés. Pero los que más han crecido en los últimos años han sido por motivo del camino. Y el mercado que más está creciendo, sobre todo, no es el del caminante, el peregrino que viene andando, sino el de la bicicleta. Ese es un gran futuro y yo creo que ahí tenemos una deuda importantísima en el Camino de Santiago, ¿no? Yo que me gusta la bicicleta y que he recorrido muchos países de Europa, como Francia, el Camino de Loira, como Holanda y algunos puntos de Alemania, están todos los caminos muy preparados en estas rutas de Eurovelo y, sin embargo, tengo que decir que en el Camino de Santiago no todo el camino es accesible para las bicicletas, ¿no? Yo creo que los puntos que no serían accesibles habría que poner alternativas para los ciclistas, pero creo que ahora mismo para el negocio de la hostelería, para el hospedaje, es un punto importantísimo las bicicletas. Bueno, no puedo hablar más, pero luego ya en la charla que tengamos, pues cualquier cosa que podamos incrementar, seguro que Ramón nos preguntará cosas, porque veo que el tiempo pasó y si no me alargo muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Después, yo estoy convencido, habrá muchas preguntas, habrá mucho debate. Yo simplemente, yo creo que ya se lo dije a Julio muchas veces, mis abuelos vivían en la calle Las Huertas número 4. Yo miraba el hostal de los Reyes Católicos desde que era niño con una admiración formidable. Dice, caray, ahí van los reyes, ahí van los presidentes, ahí van los ricos. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a ser amigo del director del hostal de los Reyes Católicos un poquito más mayor? Con lo cual, muchas gracias. Me siento como en casa, como en la casa de mis abuelos, en el hostal de los Reyes Católicos. Bueno, es muy importante, yo tengo algunas preguntas también para Julio, espero que también ustedes las tengan, porque yo creo que el tema del alojamiento, yo creo que es fundamental, porque descansar bien es fundamental, porque uno llega, pues rendido después de hacer una etapa del camino. Claro, el lugar en donde vas a pernoctar tiene que ser un lugar confortable, tiene que ser un lugar seguro, un lugar, si es posible, que te sientas como en casa y qué mejor que conocer el punto de vista de los amigos del Camino de Santiago, concretamente del expresidente de la Asociación Gallega de Amigos del Camino de Santiago, Antón Pombo.
Bueno, buenas tardes a todos. Y antes de empezar a hablar más concretamente del tema de los alojamientos, desearía hacer una especie de breve introducción sobre algunos conceptos, ¿no? Porque a veces confundimos lo que es el Camino de Santiago mediático, y estos días ha habido bastantes cosas mediáticas aquí, con algunas rarezas y algunas excentricidades incluso, con lo que es la peregrinación real. La peregrinación real que a lo mejor a los medios de comunicación ya no le llama tanto la atención porque son historias cotidianas que se repiten y siempre son parecidas. Pero ahí está la mayoría de los peregrinos en silencio, que hacen su itinerario y que tienen una serie de experiencias. Y además que son herederos de una tradición que nació en el medievo y en cambio el turismo, como ustedes saben, nació a finales del siglo XVIII, siglo XIX. Entonces la peregrinación es bastante más antigua como concepto y como forma de recorrer un itinerario hacia una meta que el turismo, que es un concepto contemporáneo. Entonces vender el camino como experiencias de consumo de corto recorrido, espacial y temporalmente, como se está haciendo de unos años a esta parte, siguiendo una moda, supone quebrar un vínculo con la historia y con la tradición del camino. Y además un vínculo que siempre estuvo en la idea de quienes comenzaron a recuperar el camino a partir de los años 80. Elías Baliña, el más recordado, y otras muchas asociaciones de amigos del Camino de Santiago que intentaron siempre mantener esta conexión con lo que fue la peregrinación desde la Edad Media hasta la actualidad. Por supuesto, los tiempos cambian y evolucionan, pero hay cosas que se deben de mantener, porque si no estamos hablando de otra cosa totalmente distinta y entonces ya no estamos hablando de peregrinación. Un estilo de promoción que a partir de los años 90, por la euforia cuantitativa, pues ha generado una serie de problemas, sobre todo a causa de la masificación de ciertos tramos del camino. Una serie de problemas que están empezando a estar presentes en los foros de Internet, en los debates, en los congresos. En junio ha habido aquí un congreso internacional de asociaciones y se habló mucho de esto. La preocupación que está generando la masificación del camino, porque los hosteleros a veces pensamos que la masificación es algo provechoso, pero depende qué masificación, porque puede ser una masificación low cost o de bajo gasto y a lo mejor tampoco interesa eso. Bien, las administraciones responsables en turismo, al menos en España, han estado implicadas en una promoción de este tipo, concibiendo el Camino de Santiago como un producto turístico. Y los productos, como todos sabemos en el mundo que nos toca vivir, que es el capitalismo, se consumen, proporcionan una satisfacción mayor o menor, pero después de consumirlos, al poco tiempo ya hay que tomar otro, porque es la ley del mercado. Y el Camino de Santiago no debe ser eso, ni lo es para muchos peregrinos que lo hacen con el sentido tradicional. Así, cuando peregrinar por el camino siempre había sido una experiencia de largo recorrido y de dimensión internacional, ahora los peregrinos tradicionales están conviviendo, y esto más o menos lo podemos sacar de las estadísticas oficiales, tanto de la catedral como de otros organismos, de albergues, etcétera, aproximadamente con otro 50% de peregrinos de corto recorrido que popularmente ya no se les llama peregrinos, sino, como ustedes saben, se les llama turigrinos, ¿no? Entonces, concepciones distintas que a veces son como el agua y el aceite. Aunque estén juntos en un mismo recipiente, no se mezclan, porque tienen una visión totalmente distinta de lo que están haciendo unos y otros. La consecuencia de lo anterior es que se está provocando un choque de intereses, porque tienen que convivir en un mismo espacio personas que están buscando cosas totalmente distintas. Y están empezando a ocurrir cosas extrañas. Por ejemplo, que la gente haga el Camino de Santiago sin llegar a Santiago. Preguntándome ya hace tiempo cuál es el motivo de que los franceses, que antes eran el segundo país con mayor número de peregrinos en el Camino de Santiago, hayan bajado tantísimo. Yo decía, ¿será que la gente joven en Francia es muy laica, piensa que el camino tiene unas connotaciones a lo mejor que no van con su laicidad? Pero removiendo un poco la información, nos hemos dado cuenta de que está pasando un fenómeno muy curioso. Y es que en Francia se está haciendo mucho el Camino de Santiago, pero hasta Saint-Jean-Pied-de-Port. Los franceses van hasta los Pirineos y se acabó el Camino de Santiago para ellos. No siguen en España. Curioso fenómeno, ¿no? Pues debería llamarse el Camino de Saint-Jean-Pied-de-Port o Don Iván y Garatz y Bidea, en vasco, si mal no recuerdo. Pero es una experiencia, no quieren seguir.
Y uno de los motivos por los que no quieren seguir es porque piensan que el camino en España ha perdido sus valores tradicionales y que ya no responde a lo que ellos esperan del camino. Está pasando que mucha gente dice, me voy a hacer el Camino de Santiago. Ah, sí, ¿qué itinerario vas a hacer? No, voy a hacer el Camino Aragonés. Ah, muy bien. No, pero acabó en Puente de la Reina. ¿Es eso el Camino de Santiago? Eso no es el Camino de Santiago. Un camino que no llega a Santiago no es Camino de Santiago. Otra cosa es que sigan otros años, que no tengan tiempo, que lo hagan por trozos. No, hacen eso. Está pasando en muchos caminos esto. Bien, los peregrinos interactúan con todo lo que van encontrando a lo largo del camino y estas tensiones que he intentado expresar en esta brevísima introducción también se trasladan a los que los acogemos de un modo o de otro, sean albergues, sean casas rurales, sean hoteles más convencionales, urbanos, en el medio rural, etcétera, etcétera. Todas las formas posibles que hay de acogida hoy en día de peregrinos. En estos días atrás se ha presentado aquí la experiencia de los caminos, los itinerarios espirituales más conocidos de Japón, patrimonio mundial, hermanados con el Camino de Santiago, Camino de Kumano y Camino de Shikoku. A mí me gustaría hacer una comparación también en el plano de cómo se acoge a los peregrinos en unos itinerarios y en otros. Porque aquí no hemos salido prácticamente de lo que es la hostelería convencional, a no ser los albergues de peregrinos, que son un poco los que marcan la pauta diferencial. Sin embargo, en el camino, en estos caminos japoneses hay muchísimos monasterios que siguen acogiendo a los peregrinos, muchos hoteles de relax, de paz, en los que hay un ambiente que invita a disfrutar el camino de otra forma. ¿Estamos haciendo esto aquí en el Camino de Santiago? No. Muchas veces nos preguntan, a los que tenemos negocios de hostelería o conocemos el camino, ¿cuál es el secreto o el medio para mejorar la atención de los peregrinos? Bien, a mí se me ocurren muchas cosas. Siempre digo, es bueno en primer lugar asociarse. Una casa o un negocio por libre puede ejercer una gran labor, pero eso es una gota de agua en el océano. Entonces, siempre es bueno crear asociaciones. Hay algunas, la Asociación de Posadas del Camino, a la que pertenecemos con nuestra casa rural, que es una asociación de negocios de calidad en el camino, la mayor parte de ellos en edificios históricos, pero con una dimensión muy distinta. Unos son grandes, otros son pequeños, etc. Está la red de albergues, que luego se va a hablar de ello, que es una red del camino francés de albergues, que tienen unas pautas más o menos similares de acogida. En Asturias se han hecho cosas en el Camino Norte, pero mayormente se han hecho cosas siempre para la promoción, pero no se ha hecho un manual de buenas prácticas, que es cómo debemos de tratar a un peregrino, sobre todo estos peregrinos de largo recorrido. Entonces yo siempre digo que hay una palabra mágica, que es la empatía. Ponerse en el lugar de los demás es el mejor modo de comprender lo que necesita la persona que estamos alojando. ¿Y cuál es la mejor forma de ponerse en el lugar de los demás? Pues yo creo que hay una que es infalible: hacer el Camino de Santiago, porque se pueden leer muchos libros, se pueden ir a muchos congresos de turismo, se pueden recabar muchos informes, hablar con muchas personas, pero si uno no ha hecho el Camino de Santiago, no va a tener esa experiencia personal que le permitirá luego entender mucho mejor a los peregrinos que recibe. El espíritu jacobeo también es muy importante y a veces pensamos que el espíritu jacobeo es la decoración. Hasta la saciedad, vamos por el camino y los negocios están llenos de conchas de vieira, peregrinos, por cierto, casi siempre masculinos y barbudos. A ver si de una vez empezamos a pensar que el camino moderno ya no es esto de los peregrinos mayores que van con el bordón y vestidos a la antigua usanza. Hay muy poca iconografía en Internet para andar cortando y pegando, es cierto. El espíritu jacobeo es otra cosa, va relacionado con lo anterior, con la empatía, con impregnarse un poco de lo que es el Camino de Santiago, saber cuáles son las necesidades específicas de los peregrinos, que no son un turista más, porque el peregrino participa de muchas de las cosas que participa un turista, la gastronomía, el paisaje, la naturaleza, el arte, etcétera, 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 etcétera. Pero además tiene cosas específicas que son solo suyas. Esa dimensión espiritual de la ruta, de búsqueda, de encuentro con los demás, de ruptura con lo urbano. Por eso los espacios urbanos para los peregrinos suelen ser críticos, no se sienten a gusto, prefieren estar en los campos. Peragere, ya lo dice la palabra, ¿no? La etimología viene de ahí. Lo cual no quiere decir que los hoteles urbanos sean necesarios y que no puedan funcionar bien. La dimensión de los negocios de hostelería es muy importante también. Leyendo las críticas que hacen en Internet, en las páginas de reservas, etcétera,
Normalmente los peregrinos de largo recorrido, con un sentido tradicional de la peregrinación, suelen preferir los espacios más pequeños, los alojamientos en los cuales se pueden encontrar con otras personas, con una sala de reunión, con un pequeño jardín para departir, para relajarse. Los grandes hoteles, digamos que es lo opuesto a lo que es una acogida, la acogida que espera un peregrino en el Camino de Santiago. Es la frialdad de las grandes cadenas, de todo estándar, del número, de la atención en recepción muy fría y muy despersonalizada. Los peregrinos necesitan que las personas que los acojan les dediquen tiempo. Esto es muy importante. Time is money, efectivamente, pero el tiempo es muy importante porque uno tiene que sacrificarse si tiene un negocio y escuchar a la gente que llega, porque mucha gente está deseosísima de hablar, de contar lo que ha hecho ese día, de los problemas que ha tenido en la etapa anterior, y uno puede decir, está en su derecho, bueno, muchas gracias, me voy, que tengo que hacer otras cosas, atender, tal. Bien, lo puede hacer, pero se está perdiendo él de aprender y también se está perdiendo que su negocio sea más valorado por los peregrinos. Y en cuanto al idioma, yo creo que es importante hablar algo de inglés, lo básico, para comunicarse con las personas que vienen, como mínimo inglés, y si son más idiomas mejor, pero tampoco hay que obsesionarse con esto. Y al respecto voy a leer una crítica que he sacado hoy mismo de un hotel de Booking, porque creo que refleja muy bien lo que pasa en las relaciones entre peregrinos y hosteleros. Dice la crítica, escrita por unos irlandeses hace una semana. ¿Se dice el pecado o no se dice el pecador? La zona de recepción no tenía supervisión cuando llegamos exhaustos después de una caminata de 30 kilómetros. Un barman recepcionista apareció de repente en el bar. Parecía bastante exasperado cuando hablamos en inglés, nuestra lengua materna. Fue muy brusco con nosotros, solicitando nuestra confirmación de la reserva en español. No teníamos ni idea de lo que nos estaba diciendo. Estaba a punto de coger mi pasaporte de mi mochila por las buenas, de todos modos. Al entregar mi tarjeta de crédito para pagar una noche de estancia, actuó muy agitado otra vez. La máquina de la tarjeta no funcionaba lo suficientemente rápido y parece que tenía prisa y nos apuraba hacia la puerta para que nos llevásemos las cosas a las habitaciones. Estábamos atónitos y horrorizados por este comportamiento inusual, antipático. Sentimos que no hicimos nada para merecer este tratamiento, salvo llegar a las 20 horas, consecuencia de nuestra caminata. Cuando poco después nos dirigimos a cenar a las 21 horas aproximadamente a la barra, los muchachos estaban cerrando el lugar y nos señalaron en la dirección de un restaurante más caro en otro lugar. El desayuno no fue una gran cosa porque solo hablamos inglés y resultó difícil pedir lo que necesitábamos. Este fue el único hotel de 10 en los que nos hemos alojado durante nuestro camino donde hemos sido tratados con falta de respeto, porque nosotros no podíamos hablar en español. Les recomendamos que deba existir al menos una persona empleada en el hotel que pueda hablar otros idiomas y tratar a los huéspedes como se merecen después de un largo viaje. Aquí están las dos cosas, ¿eh? El idioma es importante, pero probablemente la persona que atendió a estos peregrinos, si los hubiera tratado con cariño, con comprensión, con empatía, no habrían tenido ningún problema ni habían escrito esta crítica. Bueno, luego dice que no volverán nunca a este alojamiento, etcétera, etcétera. Bien. Para concluir, creo que hay muchísimo margen para hacer innovación en la hostelería del Camino de Santiago. Creo que está casi todo por hacer porque hasta ahora ha sido todo muy fácil y muy cómodo. Lo mismo que teníamos nos ha llegado a la gente a montones y no nos hemos esforzado demasiado en adaptarnos a las necesidades de los peregrinos. Se pueden hacer alojamientos específicamente destinados a peregrinos, buscar las claves para que ellos se sientan a gusto en ellos y crear luego redes o asociaciones que funcionen con calidad y, sobre todo, próximos a la filosofía de los peregrinos. Porque no caigamos en aquel dicho de la época de la Ilustración, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y en este caso, digamos, todo para los peregrinos, pero sin los peregrinos. No, hay que contar con lo que ellos quieren y demandan, y en función de eso tenemos que adaptarnos, porque la pólvora ya está inventada. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Antón. Yo no sé si hay algún amigo francés en la sala, pero que me perdone. Vamos a ver. El Camino de Santiago termina en Santiago, digo yo, porque a lo mejor los franceses ahora van, para ir a Nueva York terminan en Soria. No. Así que, señores franceses, el Camino de Santiago termina en Santiago. También, me imagino que a lo mejor también se habló estos días, que también hay una cierta, hombre, no sé si es polémica, pero bueno, que
¿El Camino de Santiago termina en Santiago o termina en Fisterra? Bueno, pues también hay un debate que hay acerca de, bueno, pues del Camino de Santiago. Pero bueno, en Piedeport no. Ser francés es mucho más difícil de lo que parece, porque hay que darle vueltas. Si vas a Santiago, ves a Santiago, digo yo. Pero bueno, en fin. Interesante lo del tiempo, lo de los idiomas y también muy interesante, hombre, bajo mi punto de vista, el Camino de Santiago para mí, una opinión personal, fue el primer Internet y el primer Google de la historia, porque conectó toda Europa. Claro, es que ahora, y lo que decía Antoni es muy importante, si alguien, digámoslo así, trata mal a alguna persona, es un mal profesional, es que en 5 segundos estás en las redes sociales y vas a saber de ti y de tu establecimiento en 5 segundos en Buenos Aires. Y esto corre como la pólvora. Y eso también es muy importante y por eso hoy también en pues, este foro que trata de los alojamientos en el camino es muy importante. Como también, además de la red de posadas, queremos conocer también el punto de vista de los albergues, fundamental en el Camino de Santiago. Tenemos la oportunidad de saludar y de recibir a Raquel Carregal, que es vocal de la red de albergues del Camino de Santiago. Buenas tardes a todos. Bueno, vengo en representación de Enrique Valentín, que es el presidente de la red de albergues, pero bueno, por razones personales no he podido estar aquí, entonces vengo yo en su lugar y espero explicaros muy bien en qué consiste nuestra red de albergues. No vaya a ser que luego, a final de mes, no me quiera pagar o me eche de la asociación, ¿no? La red de albergues del Camino de Santiago, es una asociación de albergues privados del Camino francés que comenzó a andar en el año 2001. Si ahora echamos un poco la vista atrás, pues para unos el año 2001 será muy reciente, para otros habrán pasado bastantes años y lo que estáis de acuerdo conmigo es que en todos los caminos las cosas cambiaron desde entonces. En 14 años, lo que era en aquel momento el Camino francés, salvando lo que significa el concepto tradicional del camino, el camino cambió. En aquel momento, en el año 2001, pues un grupo de personas que comenzaban a montar sus pequeños establecimientos privados para dar acogida a los peregrinos que pasaban por el camino francés, porque muchas veces las instalaciones de los albergues públicos no eran suficientes o no estaban realmente bien preparadas, bien acondicionadas, faltas de plazas, faltas de servicios. Bueno, pues aquellas personas en el año 2001 decidieron unirse, un grupo de pequeños albergues de todo el camino francés decidieron unirse para juntos poner en marcha una serie de iniciativas, de ser representados ante instituciones y de, sobre todo, de verse beneficiados y dar solución a muchos problemas que estaban siendo comunes a lo largo de todo el camino, ¿no? Pasaron 14 años y hoy en día, en el año 2015, contamos con aproximadamente 70 albergues que abarcan todo el camino francés, desde Saint-Jean, desde Francia hasta Finisterre y hasta Muxía. A lo largo de todos los pueblos, de todas las etapas, nos podemos encontrar 1 o 2 albergues pertenecientes a esta asociación que tiene como objetivo eso, representarnos y estar unidos para solucionar todos los problemas que nos puedan ocurrir en el día a día. Repito, las cosas cambiaron y hoy, ¿cómo está nuestra situación? Bueno, pues somos una asociación que, aparte de hacernos publicidad, pues yo puedo decir que ya casi somos, en la mayoría, un grupo de amigos que quedamos en una asamblea en la que una vez al año nos reunimos y contamos todos nuestros problemas, intentamos darnos apoyo, ver cómo solucionamos cada uno nuestros problemas en el día a día, aparte de, pues en esas jornadas que son de convivencia y son de un poco de relax también, porque siempre nos reunimos un poco a final de temporada, cuando ya estamos agotados y ya, bueno, pues un poco descansamos, ¿no? Y comentamos cómo fue todo. Bueno, pues ya creo que ya somos un grupo de personas
que ya, pues eso, que nos llevamos súper bien, que intentamos todos trabajar muy bien, porque ese es uno de nuestros objetivos, trabajar bien, trabajar, aunque somos un negocio, porque cada uno lo gestiona particularmente y los ingresos son para cada uno, queremos trabajar bien para el camino y para los caminantes. La mayor parte de las personas que trabajan y que pertenecen a la red de albergues no son simples hosteleros, son peregrinos también. Dedican parte de su tiempo a solucionar los problemas que hay en el camino, a crear vínculos, a dar conferencias, a fomentar ese espíritu del Camino de Santiago que estoy seguro que todos tenemos en mente. Entonces, yo os invito a visitar los albergues privados de la red de albergues, porque estamos por que para nosotros es muy importante cumplir unos criterios de calidad. Nuestros albergues es fundamental que una persona que pertenezca a la red cumpla unos criterios de calidad, de unas buenas instalaciones, unas instalaciones cómodas, pensadas para que ellos puedan solucionar cualquier necesidad y cualquier situación y que descansen. Limpieza. Es fundamental que nuestros albergues sean limpios, sean renovados constantemente. Entonces buscamos eso. Nuestros albergues son albergues de calidad y pensados para que el peregrino de verdad venga y se sienta como en casa. Yo estoy segura, no hablo por mi albergue, hablo por todos los albergues que pertenecen a la red. Os invito a visitarlos porque estoy convencida de que en nuestros albergues la gente se siente como en casa y van pasando de un albergue a otro, porque funciona la cadena. Empiezan en Francia. Yo te recomiendo, vete a este albergue que vas a estar muy bien, vete al otro que vas a estar muy bien. Van pasando de uno a otro porque saben que en el primero los trataron fenomenal, que en el primero se sintieron súper a gusto y quieren ir al siguiente y al siguiente y al siguiente, así hasta llegar a Santiago, hasta llegar a Finisterre o hasta llegar a Muxía. Entonces, yo os invito a que vengáis, que los conozcáis y que realmente esta gente que pasa por nuestros albergues realmente se siente como en casa, son de nuestra familia, ya no son clientes nuestros, sino que la mayor parte de nuestros clientes son nuestros amigos. Entonces eso, que os invito y que os animo a que probéis esta red porque se esfuerza mucho para que las cosas se hagan bien, para que las cosas se hagan con ese criterio que decía Antón, ¿no? De tratarlos como ellos se merecen, con esa empatía, con ese cariño, con esas buenas maneras de hacer las cosas, ¿no? No es cierto que para nosotros, aunque vivamos de eso, los peregrinos no son monederos con patas, como se oye por ahí. Es cierto que vivimos de eso y realmente necesitamos que vengan porque es nuestro trabajo, ¿no? Pero queremos ir más allá y que los peregrinos no se sientan como suelta el dinero y ala, sino que se sientan en casa, que se sientan a gusto. Queremos diferenciarnos del resto de los albergues. Queremos eso, cumplir esos criterios de calidad y hacerlo muy bien para que la red se mantenga, el camino se mantenga y esto sea algo bueno para todos. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, decía Raquel a ver, dentro del Camino de Santiago yo creo que hay una palabra que es fundamental. Ella la repitió en varias ocasiones, evidentemente. Estamos hablando de alojamientos, estamos hablando de ese buen hacer, de esa empatía, ¿verdad? De esa calidad. Pero sobre todo hay una palabra que yo quisiera resaltar sobre todas, que es la palabra confianza. Pero confianza dentro de los albergues, dentro del hospedaje, dentro de los hoteles, dentro de los paradores, sin duda alguna, pero también dentro del Camino de Santiago. Esa confianza de paso a paso. Además es que es algo tan íntimo el Camino de Santiago, cada uno lo realiza por la opción que más considere. Pero claro, estamos haciendo algo tan íntimo que también requiere esa confianza. Y en este caso esa confianza también forma parte de esos 70 albergues que podemos encontrar solo en el Camino
francés y es esa unión que es muy importante. Después, me encantaría que ustedes también pudieran proponer alguna pregunta. Yo ya les lanzo una, es decir, y el otro día, ¿verdad? Estábamos hablando en la radio el tema cuando presentamos Fairway. Albergues sí, desde luego, recomendable visitarlos porque desde luego estamos viendo profesionalidad absoluta. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona tiene un domicilio, una casa en el Camino de Santiago y abre las puertas y deja pasar a peregrinos? ¿Les cobra o no les cobra? Es un tema que después también quería preguntarte. Porque ahora también quisiera también conocer el punto de vista de la presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, María Ángeles Fernández Lita. Hola, hola. Buenas tardes. Voy a intentar, ante todo, recordar o dar a conocer cómo empezamos nosotros a trabajar en el Camino de Santiago. He echado una mirada al auditorio, he visto que todos son bastante jóvenes, por lo tanto, me permito decir que a finales del siglo XX, en 1987, se celebra en Jaca el primer congreso del Camino de Santiago, donde Elías Baliña cumple, digamos, con el cometido que le habían dado de conseguir poner en marcha de nuevo el Camino de Santiago. Las asociaciones que se habían formado en aquel momento para estar presentes en ese congreso y otras más que vinieron después, tomaron el relevo y se dedicaron a trabajar de forma voluntaria y altruista en la promoción, en dar a conocer el Camino de Santiago. Así, la Federación entonces todavía era coordinadora, con un coordinador nombrado para sustituir a Elías Baliña, más tarde transformada en Federación. Lo que hizo fue mantener la línea que en aquel congreso se definió para llevar a cabo la promoción del Camino de Santiago, que fue mantener la señalización de los caminos con la célebre flecha amarilla, dotar al camino, en ese momento únicamente el camino francés, de albergues para que los peregrinos pudieran pernoctar. Los que habíamos caminado antes de esa fecha, pues teníamos muy difícil la pernocta en algunos sitios y teníamos que caminar más allá de la jornada que hoy se viene haciendo para poder llegar a una pensión, aunque fuera algo que nos permitiera pasar la noche. Además de eso, pues aparte de la señalítica y de la señal del camino y de los albergues, lo que hicimos fue tratar de promover la hospitalidad tradicional en el Camino de Santiago. Y además, cada una de las asociaciones que entonces existíamos, nos transformamos en una oficina de información para divulgar, para dar conferencias, porque si habíamos sido peregrinos, podíamos hablar del camino, podíamos hablar de nuestra experiencia personal, interna, espiritual, de nuestra transformación, y eso despertaba la curiosidad y hacía que otras personas se fueran al camino a recorrer el Camino de Santiago. Desde los primeros momentos, desde la Federación, vimos que era necesario crear la figura de la persona que acogiera al peregrino en los albergues. Y en el año 90, una persona alquila una casa en Hornillos del Camino por su cuenta. Hornillos del Camino está en la provincia de Burgos y recibe a los peregrinos para acogerles en su casa los meses de julio y agosto de ese año. Al año siguiente
se incorporan ya las asociaciones, es decir, ya la Asociación de Guipúzcoa va a San Juan de Ortega, va a Roncesvalles, y así progresivamente todas las asociaciones van poniéndose a trabajar en la acogida del peregrino en esos albergues, en los albergues que ya existían o en aquellos que se iban creando, porque una de las cosas que hizo la Federación fue buscar insistir ante las autoridades locales, ya fuera la Iglesia o fuera el Ayuntamiento, para que crearan sitios de acogida humildes, pero para peregrinos. Entonces, en esos sitios que ya había, y en algunos más que se fueron creando, la Federación empezó a promover la llegada del hospitalero. El hospitalero que va a recibir al peregrino. Y yo vengo a hablaros de la persona del hospitalero. Nosotros le llamamos hospitaleros. ¿Y qué es un hospitalero? Un hospitalero es ante todo un peregrino. Ha realizado el Camino de Santiago. Y el Camino de Santiago le ha dado una serie de cosas. Y tiene la necesidad de transmitir lo que le ha dado. De la misma forma que nosotros al principio hablábamos y explicábamos en las conferencias lo que era la simbología del camino en cuanto a era digamos, una representación misma de la vida que uno va a vivir y todas esas cosas, pues esos peregrinos tenían la necesidad de cuidar a otros peregrinos. Y la Federación, a través primero de estas asociaciones que sus miembros se transformaron en hospitaleros, pues empezó a organizar el movimiento o esa parte de la Federación que son hospitaleros. Este año los hospitaleros voluntarios de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago cumple 25 años de servicio, con la misma filosofía de entonces. El hospitalero ha de ser un peregrino, un ex-peregrino. Ha de ser un voluntario que de forma altruista se transforma en acogedor de peregrinos en un albergue público perteneciente a la Iglesia o al municipio, da igual, que tenga un local destinado para albergue y que quiera que nosotros nos hagamos cargo de esa acogida. Pues por las razones que sea, porque no tienen personal, porque no tienen dinero para pagar, por lo que sea. Nos llaman o nos escriben que necesitan hospitaleros. ¿Para todo el año o solo para la temporada alta? Nosotros iremos a ese albergue a condición de que la acogida sea gratuita, porque el hospitalero se ofrece de forma gratuita. Viene de donde venga, de su ciudad de origen, que puede estar fuera de nuestro país, se paga el viaje y se paga su estancia. ¿Cómo lo tenemos organizado? Porque ahora ya se necesita una organización. Son miles los hospitaleros que tenemos, y luego hablaré de cifras. Pero solo para que os hagáis una idea, en estos 25 años, este movimiento de la Federación ha contado con más de 7.000 hospitaleros, españoles y extranjeros, que han ejercido la hospitalidad con unos 2 millones de peregrinos indistintos en un total de 60 albergues, 51 en el Camino francés, 7 en la Vía de la Plata, 2 en el Camino a Fisterra y 1 en el Camino portugués. Diréis, bueno, ¿por qué no hay más en Galicia? Solo en el Camino portugués, 1 y 2 en el Camino a Fisterra, porque los albergues de Galicia están
digamos, profesionalizados en el sentido de que hay un estipendio a cobrar por cada peregrino que llega. Y nosotros, la filosofía que tenemos es que eso no exista. Hay una hucha que el peregrino puede dejar o puede no dejar. ¿Qué se hace con esa hucha? Pues se subviene a las necesidades del propio albergue. Es decir, si se necesita reponer pues, un colchón o se necesita reponer una cazuela, si es que dispone de cocina, pues se saca de la hucha. Pero además, los propietarios de los albergues, sea el ayuntamiento o sea la parroquia, pues lo que quieren es que el peregrino desayune. Y de ese dinero se saca para el desayuno también de los peregrinos. Entonces, eso crea una cierta relación de proximidad, porque el hospitalero entiende la necesidad del que llega, a veces cansado, a veces desanimado, y necesita unas veces hablar y otras veces estar en silencio, pero siempre una cercanía. Se le recibe y se le invita a cenar con el hospitalero, si es que él tiene preparada su cena, si quiere compartir porque él ya lleve la cena, y si no, es una forma de estar para entablar conversación con los demás. Este trabajo viene precedido por unos cursillos de formación. Es decir, los hospitaleros novatos tienen miedo a ese primer contacto, a esa primera experiencia, y entonces se hacen unos cursillos de formación. En España se hicieron 8 en los últimos años para preparar a los novatos. Los cursillos son iguales para todos, cambia un poco, depende de la zona. ¿Quieres un poquito de agua? Gracias, gracias. Tienen un programa básico, que sobre todo es para quitar el miedo, para decirle cómo se tienen que comportar, que lo tienen que hacer con normalidad y eso. Y también cómo deben preparar el albergue, porque habitualmente, si se trata de albergues pequeños o incluso alguno más grande, son ellos los que además acondicionan el albergue para el recibimiento. Es decir, limpian el albergue, toda la mañana la dedican a limpiar, 2 o 3 horas si el albergue es grande, y a disponerlo para recibir a los que llegan. Estos cursillos hoy ya se hacen en el extranjero. Es decir, nosotros tenemos muchos hospitaleros que vienen de fuera, que son extranjeros. ¿Y dónde se hacen los cursillos? Pues os puedo decir que este año se han hecho en Estados Unidos, el año pasado también, en Canadá también, en Sudáfrica también, en Alemania también, en Italia 2 o 3, en Francia también, y ¿dónde más? No me viene ahora a la cabeza, pero bueno, quiero decir que no se hacen solo en nuestro país. La filosofía es la misma, acomodada o adaptada a esa idiosincrasia de esos peregrinos que son foráneos. Pero siempre la base es para quitar los miedos, para venir y para recibir con alegría, con camaradería, con simpatía también y con un gran abrazo, si se tercia, al peregrino que llega. Como decía, la actuación del peregrino, del hospitalero en el albergue, va a estar muy relacionada con su experiencia como peregrino, ya que además de realizar la acogida en el sentido estricto de la palabra, se va a convertir en el agente transmisor del conocimiento jacobeo general y divulgador de todo ese conocimiento aplicado a la población donde está. Quiere decir que el hospitalero voluntario conoce también su entorno y lo transmite. Y para un peregrino a Santiago, qué mejor que conocer todo lo que está relacionado con Santiago en esa
población, además de su patrimonio propio. Porque el peregrino a Santiago a veces va como la oca, ¿no? De oca a oca, buscando algo que le muestre que va en el buen camino, y es algo de Santiago, algo que tenga un recuerdo de Santiago, una imagen de Santiago, una iglesia de Santiago, un hospital viejo que esté allí, que era de Santiago o que era para peregrinos a Santiago, etcétera, etcétera. Pero el hospitalero hoy también cumple otra función. Desde la Federación hay un proyecto de respeto al medio ambiente y ellos también son encargados de mostrar a los peregrinos pues, un folleto que tenemos allí para que tengan una guía de cosas que se pueden hacer por el medio ambiente, bien en el propio albergue ahorrando energía, bien en el camino eliminando restos, no tirando cosas y todo eso que vale la pena que lo promovamos entre todos para ir sumando y para tratar de salvar el mundo que nos ha tocado vivir. ¿Qué haría, pues, ahora? Os tengo que decir que en estos pueblos donde están los hospitaleros, os voy a leer en los últimos que dependen directamente de la Federación, porque hay asociaciones que cuidan los suyos y que reciben hospitaleros también, pero los que cuida directamente la Federación son Arrés, Zabaldica, Estella, Viana, Logroño, Nájera, Grañón, Villalcázar de Sirga, Calzada del Coto, Bercianos del Real Camino, El Burgo Ranero, Calzadilla de los Hermanillos, Ponferrada, Samos, Castilblanco de los Arroyos, Alcuéscar, Salamanca, Zamora y Miraz. Es decir, que veis que no solo son mayoritariamente en el camino francés, pero también en otros caminos, porque hoy están recuperados por las asociaciones jacobeas, las asociaciones federadas, unos 17.000 kilómetros de caminos que llevan a Santiago, no al Pirineo, a Santiago. Entonces, pues, en todos los caminos queremos estar porque por todos pasan los peregrinos. Quisiera decir una cosa al respecto, que muchas veces estos pequeños pueblos que tienen un pequeño albergue, que los peregrinos se acostumbran a pasar por él, pueden tener repercusión en el afianzamiento de la población del pueblo. Me explico, porque si no, no me... Hago un ejemplo. Arrés, por ejemplo, es un pueblo que cuando nosotros llegamos allí no tenía nada, eran 11 habitantes. El pueblo nos cedió la casa vieja de la escuela y hubo que derribarla menos las paredes, porque si no, no era segura para poder sostener las nuevas reformas. La reforma de esa casa, la reedificación de esa casa, la hicieron voluntarios. Voluntarios. Algunos peregrinos que pasaron, que tenían posibilidades, mandaron materiales. Y ese albergue sigue siendo cuidado por hospitaleros voluntarios. Hoy la población ha crecido, tiene 41 vecinos censados, tiene niños, tiene una casa rural y nosotros seguimos yendo allí y cuidando el albergue. Los donativos se reinvierten en en mejorar, ¿no? Sino en reponer. Si hay que poner literas. Hemos tenido problema de chinches, no se habla de eso, también las hay en los hoteles, también las hay en los hoteles. Y un problema de chinches que viene a lo mejor de otro sitio, tiene que ver con la estructura de las paredes, del edificio y eso, o estar continuamente desinsectando, y eso también es caro y no es resolutivo. Entonces, todas esas cosas se pueden hacer con voluntariedad,
Nosotros hemos trabajado toda la vida voluntarios. Cada uno de nosotros tiene una profesión, pero el tiempo que le dedica al Camino de Santiago es totalmente gratuito. No hay ningún estipendio por medio. Y los hospitaleros eso lo tienen muy claro y siguen trabajando así. Cada año, a final de año, se hace una reunión porque los novatos no se han visto todos juntos, se han visto en cursillos de 20 personas. Entonces, la reunión de fin de año es para conocer a la gente, para pasar unos días de convivencia, también para analizar las cosas que han ocurrido durante su trabajo en los albergues, y este año lo celebraremos en Santiago porque es el 25 aniversario. Así que no os digo nada más porque si no me lío y ya no... Gracias por escucharme. Muchas gracias, Lita. Bueno, pues ahora me encantaría también, y me imagino a nuestros invitados, también conocer la opinión de los asistentes, alguna pregunta. Yo tengo muchas. Bueno, le agradezco mucho. Quiere preguntar una amiga asistente, porque yo creo que ha suscitado mucho debate. El mundo de los hospitaleros es maravilloso, pero claro, cómo se conjuga con el mundo del hospedaje. También lo que decía Julio, ese incremento increíble del mundo de peregrinos extranjeros, ¿no? que están llegando a Santiago de Compostela. Sí, adelante. Hola, soy de la GACS, de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, y quería hacer un par de preguntas a Antón Pombo y también a Lita en relación con lo que habéis hablado. Antón, cuando dijiste que al peregrino hay que tratarlo bien, por supuesto, yo soy peregrina desde hace 15 años en todos los caminos de España. Solo me falta ser hospitalera, que lo seré, y espero ser buena hospitalera. Solo es el único que me falta ser hospitalera. Pero sé lo que siente el peregrino, lo que quiere el peregrino. El mundo del peregrino me lo conozco muy bien porque seguiré haciendo caminos, si no es en España, serán en la Francígena o lo que sea. Bien. Entonces, cuando tú dijiste que al peregrino hay que tratarlo con empatía, eso por supuesto. Que tiene que haber unas buenas maneras, por supuesto también. Pero al peregrino tampoco le conviene que se le ponga una alfombra roja, porque cuando viene de largo recorrido, que está 4 semanas en España, se agradece que sepa hablar un poquito español, lo básico. Solo te voy a decir que si tú vas a Inglaterra o vas a Francia o vas a Alemania y no tienes ni idea de ninguno de esos idiomas, veremos por dónde te salen, ¿vale? A ver si hay esa empatía contigo para hablar español. Entonces, hay que mentalizarles un poco a los peregrinos de que, por favor, si van a estar un mes en España, que hagan algo, lo básico, para hablar y no que esperen, como me he encontrado con peregrinos, que esperan que les hablen en inglés o en alemán. Bueno, el alemán sabes que habla el inglés, o sea, se reduce al inglés. Entonces yo con más de un peregrino le he dicho, estás un mes aquí en España porque te conozco desde Saint-Jean-Pied-de-Port y no hablas nada, es que no sabes nada. Y eso tampoco es así. Entonces ellos lo entienden. Cuando se lo dices, no hablas nada de español, no, pero llevas aquí, vas hasta Santiago, sí. Pues habla un poco de español también, que se agradece esa voluntad. Cuando vas a un país, que conozcas un poco las costumbres del país que vas a visitar. Yo no te digo si vas a hacer el Kumano Kodo que hables japonés, pero también hay otra cosa, que hay una buena voluntad, aunque no sepas inglés, de entenderte con el peregrino. Yo te aseguro que cuando sea hospitalera, porque en el camino lo veo, que si me quiero entender con los peregrinos me entiendo. ¿Me entiendes? O sea, si hay voluntad del peregrino y del otro lado, hospitalero, lo que sea, se entienden, te lo aseguro que se entienden. Luego, en el camino de Finisterre hay albergues que no hablan nada de inglés. Y entonces ves cómo ponen voluntad por hablar español, que es que eso es lo grande, lo tengo que ver ya llegando a Finisterre, ¿sabes? Entonces hay que decirles que no vengan con la idea de que el idioma inglés es internacional y que en España se habla el inglés, porque si vienes a España también quieres que el peregrino ponga un poquito de voluntad, ¿vale? Entonces, simplemente eso, o sea, que esté ofendida esa carta que tú acabas de leer de los peregrinos
Vale, por un lado tienen razón por los malos modos del que la atendió. Eso no se puede consentir. Los malos modos lleguen a las 8, lleguen a las 7, no se puede consentir. Pero porque digan también que quizá porque hablamos inglés, pues hombre, eso no es excusa, ¿vale? O sea, los malos modos no se pueden perdonar, ni por parte del peregrino, ni por parte del hospitalero o que le atienda. Nunca, ¿vale? Entonces, era cambiarles el concepto a los peregrinos de que también vengan a España, a un país precioso, y que vengan conociendo un poquito del idioma, ¿vale? Luego, con respecto bueno, pues lo de la hospitalidad, el hospedaje, pues ya se me fue el santo al cielo, o sea que me quedo ahí. Simplemente que dijeras que hay que ver también que el peregrino tiene que poner, sí, lo de tirar la basura. Lo de tirar la basura también hay que concienciarlos seriamente, que mantengan el camino limpio, porque el peregrino no es carta blanca tampoco, ¿vale? Y los hay con malos modos y mala educación. Entonces hay un código de buenas maneras por ambas partes. Por parte del que te atiende y por parte del peregrino, ¿vale? Muchísimas gracias. Yo no sé si alguno de nuestros invitados quiere, bueno, pues puntualizar algo de lo que ha dicho. Hombre, por alusiones. Vamos a ver. Nosotros somos un país mediterráneo y nos caracterizamos, además, por un buen servicio turístico, en general, por la hospitalidad. Yo no creo que tengamos que copiar las malas prácticas de otros países del norte, que a lo mejor son más arrogantes y no quieren hablar en otro idioma. Somos la segunda potencia turística del mundo en número de personas que visitan nuestro país. Y tiene un poco como de alegato nacionalista esto de la defensa de la lengua. Además, otra cosa muy importante, y es que no es lo mismo cuando un peregrino va a un albergue, que puede ser de donativo, como los que gestiona vuestra asociación, o puede ser de pago, pero se paga muy poco, 6, 10, 12 euros, que cuando alguien va a un hotel y está pagando 60, 70, 80, 100, 120 euros. Porque cuando alguien paga, exige. Y entre las cosas que exige es que lo atiendan en su idioma, o por lo menos en la lengua franca internacional. Entonces, yo no he dicho que haya que dominar la lengua de Shakespeare, he dicho que hay que tener unos conocimientos básicos para entenderse. Y creo que esto es la dinámica hoy en día en el mundo turístico que... Sí, yo sí puedo opinar, aunque no... yo estoy de acuerdo con Antón. Nosotros somos una potencia mundial turística y tenemos que destacar por eso, ¿no? Yo ya sé que los españoles o los latinos hablamos menos idiomas que otros, pero sin embargo es una carencia que debemos suplir. Yo entiendo lo que dice Antón, que un hotel como los Reyes Católicos y otros hoteles, obviamente más pequeños, pues el personal tiene que atender al peregrino en el idioma en que venga. Sabemos que la mayoría de los peregrinos que tenemos alojados en el hostal son de habla inglesa y no podríamos, no puede ser una disculpa que como estamos en España el peregrino tenga que hablar en otro idioma, ¿no? Obviamente tendremos que tender a mejorar en eso, pero también entiendo que si hay sitios donde no se habla el idioma y que el peregrino que venga del extranjero pues quiera adaptarse al idioma, a la lengua del país al que va, entiendo que siempre llevan ese pequeño diccionario, esas pequeñas palabras. Yo tengo un caso curioso y me pareció muy curioso. En el año 2010 hice el camino de Finisterre con mi mujer y en invierno, era en diciembre, en el albergue de Negreira, solo conocimos a 2 peregrinos en ese trayecto de 3 días. Nos conocimos a una chica canadiense que venía haciendo el camino durante 3 meses desde el norte de Alemania y a un chico francés que venía desde Berna, desde su país. Y una de las cosas que me impactó en Negreira hablando es que, bueno, les gustaba mucho el paisaje, pero que la comida, la gastronomía en el norte de España era muy mala. Se comía muy mal en España, peor que en Alemania o que en los países de Suiza. Me extrañó muchísimo. Entonces les pregunté, pero ¿cómo decís que coméis tan mal? No, bueno, es que normalmente por los mesones por donde pasamos, como no nos entienden ni entendemos el menú, no nos queremos arriesgar y normalmente pedimos bocadillo, sándwich y esto, ¿no? O compran en los supermercados. Era una gran experiencia que se habían perdido.
En la próxima parada que teníamos al día siguiente era en Ponte Olveira, donde había el punto de información. Ellos se adelantaron, fueron por delante, y cuando los encontramos en Ponte Olveira estaban comiendo unos bocadillos otra vez, y nosotros pedimos el menú del día. Mi mujer y yo era un cocido gallego, nos pusieron la sopa, la cachucha, toda la fuente ahí, quedaron los ojos como platos mirando para nosotros, un menú de 10 euros. Y obviamente los invitamos a comer. Decían, no, ya no tenemos mucha hambre, pero bueno, al final empezaron a comer y de verdad que cambiaron ya el tema de la gastronomía del norte de España, que no era tan mala como pensaban. Pero por la noche en Albeiroa, también un restaurante, nos pusieron al lado de la lareira, disfrutamos de un gran caldo, una taza de barro de caldo y luego un gran chuletón también. Y los acompañamos hasta Finisterre. Obviamente en Finisterre quisimos que probaran el marisco, el pescado, sobre todo que conocieran lo que eran las navajas, los percebes. Eso hizo que quedaran 3 días en Finisterre, y la chica canadiense, que venía desde 3 meses escribiendo un blog de todas sus experiencias día a día, cambió en los últimos días y dijo que tenían que perdonar, que todo lo que había dicho no era verdad, y que la gastronomía en Galicia y sobre todo en Finisterre era impresionante, y que gracias a unos gallegos habían descubierto que el Camino tiene una gastronomía estupenda, ¿no? Y eso es la falta del idioma de ellos y del idioma, obviamente, de esos pequeños mesones que no sabían ni poner el menú en inglés ni siquiera interactuar con ellos. Tenemos que mejorar en eso, pero yo no le echo la culpa al extranjero que viene, sino a nosotros que damos los servicios turísticos, ¿no? Esto de los idiomas no fue en el Camino. Mis padres se fueron a pasar el fin de año a Nueva York. Mi madre un poquito de inglés, mi padre ni idea. Pues hicieron una amiga de 2 japonesas que no sabían hablar español y se hicieron hiperamigos. De hecho, me llamaron por teléfono y yo decía, ¿cómo se habrán entendido estos 4? Dice, pues entendí. Oye, hiperamigo, una cantidad de fotos, tiene hasta la dirección y todo. Yo no sé en qué idioma habrá hablado, pero fascinante. Enseguida le doy paso a esta amiga, pero antes tiene la palabra. Adelante. Yo soy Aida Menéndez, presido una asociación de Caminos a Santiago por la Ribeira Sacra, promoción del Camino de Invierno. Llevo 18 años intentando recuperar esta ruta, que ahora, como sabéis, en el plan director se incluye el Camino de Invierno. Quiero iniciar la felicitación por la presidenta de las asociaciones de Caminos a Santiago por el papel de las asociaciones. Ya alguna intervención tuve la única oportunidad de notar en falta en este foro, que los felicito, indudablemente es importante, pero notaba en falta la presencia de asociaciones, porque si algo de lo que estamos hablando ahora es un camino que han abierto asociaciones de diferentes caminos, y hablando de Galicia, hace referencia a Elías Baliña con la Asociación de Lugo, que ha puesto en valor, y a partir de ahí el resto de los caminos. Entonces yo puse una metáfora que es evidente. Nosotros, las asociaciones, nos costó mucho abrir camino, hemos cortado el traje, ahora se está vendiendo. Y nos gustaría que nuestras experiencias, por lo menos en Galicia, ya dado que el foro se celebra aquí, tuviera un representante de cada asociación, de cada camino, porque creo que diríamos mucho. Felicito a las asociaciones invitadas del extranjero, pero yo les invito a que en próximos eventos nos tengan en cuenta. Al margen de eso, pues bueno, poner en evidencia lo que ha dicho ella, el papel primero de recuperación de una ruta, de difusión, de divulgación, y luego lo máximo a lo que se llega de este modo tan altruista que hacemos las asociaciones, y es ya lo máximo la hospitalidad. Esto es remontarse a los orígenes indudables de la peregrinación. Los benedictinos, los monjes, ¿verdad?, que acogían, y en su regla decía darle pan y un par de huevos al pobre peregrino. Pero es indudable que a lo largo de la historia existieron mesones y alguien se benefició también del tema. Y es verdad que mientras que el pobre peregrino iba a pie, pues el que tenía medios iba en caballo o en carruajes. Y es verdad que alguno incluso le pagaba para que el santo, pues a la ofrenda se la llevara y no caminaba. Es decir, a lo largo de la historia hubo gentes de diferente condición y que han vivido pues su peregrinaje o su dar gracias o su petición de diferentes modos. Y acondicionando o poniéndonos en los tiempos actuales, tenemos que ver que hay peregrinos de todas las clases sociales, y el acogimiento, que es el de la mesa actual, pues pienso que lo puede hacer desde el parador, muy bien, desde la casa de turismo rural, muy bien, desde un albergue, muy bien, o desde la voluntariedad. Entonces, cada uno hace un papel. Sobre todo en Galicia quiero reivindicar que somos la comunidad acogedora por excelencia. Estamos ya
a las puertas de Santiago, ¿no? Entonces, yo creo que un gran hotel no lo entiendo como frialdad. Puede haber la preparación que decíamos en el idioma, pues esa empatía, pueda distinguir, igual que dice que tiene un paquete especial porque reconoce ese esfuerzo de ese peregrino, un parador, ¿verdad? Pues puede dar un acogimiento más caliente, por así decirlo, más acogedor. Lo mismo la Casa de Turismo Rural, etcétera. Se puede tener esa atención. Es verdad que tenemos, yo a través de mi página web, caminodeinvierno.com, a veces me piden que quieren alojarse en un establecimiento de cierta calidad. Yo le hablo del Parador de Monforte o el balneario de Aguas Santas. Otros me dicen que quieren, no hay albergues de momento, un hostal de lo más sencillo, pues les nombro, ¿no? Hay para todo el mundo. Lo que es importante es ese acogimiento, que se sientan, pues bien. Entonces, y por último, ya remato, decirle al del Parador de Monforte, porque hablaba de Tui, que es el kilómetro 100, decirle que Monforte es kilómetro 100 en el camino de invierno y está para el futuro a desempeñar un papel muy importante, no solo el parador, sino todos los establecimientos para acoger y partir de ahí, porque además es una estación de tren donde pueden llegar peregrinos a Santiago y regresar de nuevo a Monforte de Lemos. Les invito a que pues hagan este recorrido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, sí. muchas gracias. Te agradezco que hayas nombrado el Parador de Monforte, porque es un parador que le tengo mucho cariño y que he inaugurado yo en el 2003. Y es cierto que ahora, con el gran impulso que estáis haciendo con el camino de invierno, estoy seguro que será uno de los puntos de salida o incluso de llegada si empiezan en Ponferrada, ¿no? De paso. Y es cierto que Monforte, que también es un nudo ferroviario, es un punto importante para que los viajeros lleguen hasta Monforte y desde allí inicien, que es cierto que son algo más de 100 kilómetros, con lo que también es el punto ideal para luego conseguir la Compostela en Santiago. Adelante. Hola, soy Amparo Sánchez de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana. La pregunta es para Raquel. Sí, me ha llamado la atención que tengáis una red de albergues en todo el camino francés y mi pregunta va dirigida a qué normativa usáis cuando hay 4 autonomías distintas, normativa legal para cómo funcionan los albergues, ¿no? Y además una en Francia, y me gustaría, si tienes la respuesta, por favor, que me lo digas. Gracias. Sí. No supone un inconveniente, sin embargo, sí que es cierto que cantidad de veces cuando comentamos nuestros problemas, las cosas discrepan mucho, porque cuando en Galicia comentamos, pues a nosotros nos exigen esto y nos exigen lo otro, a lo mejor en la zona de León pues no están sujetos a esa normativa. Entonces, todos tienen que hacer pues lo que la normativa en su comunidad autónoma les exija. Eso en cuanto a las leyes que existen y que regulan los albergues privados. Después, es cierto que el tema de la hospitalidad y la acogida y el buen trato es común para todos, pero lo que es la normativa, cada uno está sujeto a su comunidad autónoma. Y hay mucha diferencia en todas las comunidades. De hecho, comprobamos que quizás la comunidad autónoma donde más exigencias tenemos es aquí y vamos años luz en leyes con respecto a comunidades como Castilla y León o Navarra. Bueno, hay mucha diferencia, ¿eh? Bueno, la verdad es que son asuntos muy interesantes. Caballero, muchas gracias. Olá Antón, olá a todos, conhecido. Falar sobre hospitalidade, voluntariado e donativo, creio que a federação poderia também começar a explicar melhor o que é donativo, porque muitos que chegam ao Caminho de Santiago não conhecem. Chegam desde França e vêm caminhando, e quando chegam em um albergue de donativo, o que é isso? É grátis? Donativo não é gratuidade. Então, creio que temos que cambiar um pouco a informação, porque em França não há donativo. Quem não passa em Zaldica não vai entender donativo. Os donativos vêm mais depois de Grignon, Logronho, e muitos estrangeiros que chegam não sabem disso. E voltando à parte dos idiomas, creio que muita gente não está mirando as estatísticas.
porque tenemos 17.000 italianos, tenemos 14.000 alemanes, tenemos 11.000 americanos. Creo que las estadísticas hoy son 51% de extranjeros que vienen al Camino de Santiago, y tenemos que hacer todo un esfuerzo de una comunicación, porque ¿para qué entonces promocionar el Camino de Santiago fuera de España? Vamos solamente vender el camino en España. Y todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para crear esta comunicación entre este que viene, porque él no habla otro idioma, él viene a hacer el Camino de Santiago. Entonces todos somos responsables por una nueva comunicación, no exigencia. Y sin estos extranjeros, garanto que ningún albergue de donativo sobreviviría, porque son estos que están dejando los donativos. Hablo porque mi albergue es de donativo y yo vivo a 10 años de donativo, porque yo recibo extranjeros. Entonces yo sé cómo vivir dentro de un albergue de donativo, porque fue a donde yo vení. Pero tenemos que cambiar las informaciones también, los privados y todos que estamos trabajando para el camino. Muchísimas gracias. Dos ideas clave ha dado. Donativo no es gratuidad, y ha dado también otra clave importante, la comunicación. Comunicación. Sí. Lita. Una cosa que se me olvidó decir y que creo que que debo aclarar es que las asociaciones, la Federación y sus asociaciones edita un folleto donde están todos los albergues de todos los caminos, con una simbología que dice si es privado. Si en esa población hay 2 privados, pues tiene un triángulo, por ejemplo, no sé, hay unos símbolos que tienen una significación de tal forma que todos los peregrinos que atienden las asociaciones lleven su folleto a mano para saber a qué albergues pueden ir. Es decir, que ese folleto no refiere solo a aquellos albergues gratuitos o de donativo, sino todos los albergues de que tenemos conocimiento en el territorio español. Eso por una parte. Y luego, los hospitaleros, los futuros hospitaleros que se quieran hacer cargo de un albergue, simplemente contactando con la Federación, en la página web o la oficina de Logroño, que son los que hacen la gestión para saber los voluntarios que vamos a tener cada año. Pero el folleto es muy importante y es del territorio español, sí, pero de todos los albergues existentes. Yo, con respecto a lo que decía ella, decir que en la red de albergues también editamos un folleto que, si lo queréis, lo podéis coger en nuestro stand que está justo aquí a la salida, que indica la dirección y todos los albergues que existen desde San Jan, y así pues cada uno que pueda ir mirando pues la etapa que más le conviene y seguir uno a uno el camino. Editamos una cantidad muy grande que se reparte en todos los albergues, se reparten en múltiples asociaciones y bueno, el tema de la publicidad pues también lo tenemos en cuenta, y si estáis interesados pues allí en nuestro stand podéis recoger un folleto para ver qué albergues en cada localidad podéis encontrar. Se están tocando aspectos muy importantes esta tarde. Tenemos más intervenciones. Adelante. Bueno, soy Ana Blanco, llevo muchos años, mi profesión está dentro del entorno del sector turístico. He asistido a esta ponencia interesante, el alojamiento en el camino, 4 modelos muy diferentes entre los ponentes de tipos de alojamiento. Imagino que también en el público pasa un poco lo mismo, ¿no? Aquí probablemente haya, bueno, pues clientes, usuarios de ese alojamiento a título privado. Probablemente habrá algún profesional exactamente igual que yo. Y no podía irme de esta ponencia sin dar mi opinión, creo que válida desde mis 35 años en este mundo, de que admiro el modelo de alojamiento de los hospitaleros,
por supuesto, el modelo Paradores, por todo lo que ello conlleva, de defensa y mantenimiento de un patrimonio. Me parece una alternativa fantástica, el albergue, y que estéis bajo un modelo asociativo. Y, por supuesto, también me parece un modelo muy interesante el de las posadas, la red de posadas. Pero no nos olvidemos de una cosa. El camino es camino y es un bien y un patrimonio de la humanidad. No es exclusivo de peregrinos. Hay más gente en el camino que no solamente la motivación de su viaje es el peregrinaje. Entonces, creo que tan importante es el modelo de albergues específicos para peregrinos como los albergues para caminantes, como las posadas para caminantes y peregrinos y los hoteles para caminantes, peregrinos y clientes en general. Al fin y al cabo, cualquiera de vosotros cuatro en su modelo puede escoger finalmente al cliente que quiere recibir en sus establecimientos. Disculpa. Por supuesto, siempre bajo la premisa, que creo que huelga decirlo, de la educación, confortabilidad y dedicación a quien esté recibiendo, sea huésped, cliente, pague, no pague, más, menos, porque el valor de 10 o de 100 finalmente lo establece el cliente. Muchas gracias. Muy amable. Quiero hacer una aclaración. Lo que recibimos en los albergues atendidos por la Federación, por los hospitaleros voluntarios de la Federación, son huéspedes. Como tales, no se les pide ni filiación política, ni filiación religiosa, ni si son turigrinos o son peregrinos al uso. Es decir, basta que vengan identificados con su credencial de peregrino, que es lo que les acredita. Nosotros no juzgamos a nadie. ¿Por qué? Un peregrino que sale de Roncesvalles o una persona o un turigrino que sale de Roncesvalles con una idea preconcebida, a lo largo del camino, que son muchos kilómetros, puede cambiar de idea. Entonces, solo quería hacer esa aclaración. Sí. No, yo lo que... Obviamente entramos en un debate de que si el Camino de Santiago, los Caminos de Santiago son solo para peregrinos, eso para otro tipo de viajeros o gente que por los intereses que tienen. Obviamente el interés religioso es lo que debe primar en el camino, primaba, me imagino que en los siglos anteriores y en este siglo XX. Sin embargo, sé que la tendencia cada vez, y quizá ahí entramos en el debate de la masificación del camino, cada vez hay otro tipo de viajeros que buscan otras finalidades, y se está viendo en los últimos años, que es pues, conocer la historia, vivir una experiencia muy diferente a las experiencias turísticas que tienen en otros sitios, y hace que todo ese tipo de viajeros, tanto sea andando, en bicicleta o incluso en coches, pues hay esos modelos. Nosotros sabemos que el Camino de Santiago es una marca turística, la primera marca turística de España seguramente, junto con las ciudades Patrimonio de la Humanidad, y en Paradores a lo largo de las últimas décadas sabemos que en esos tipos de turismo, de turoperación, siempre se han movido nuestros principales grupos y clientes en esos dos productos, ¿no? Camino de Santiago y Patrimonio de la Humanidad. Son grandes rutas que hacen desde países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, sobre todos esos países donde más se trabaja la turoperación, y que en años anteriores siempre veíamos que esos grupos por el Camino de Santiago viajaban desde el aeropuerto de Barcelona y empezaban a recorrer todo ese norte de España, conociendo la historia a lo largo del patrimonio que hay por el camino, pero sin vivir la experiencia del camino. Y en estos últimos años pues vemos que ese tipo de turoperación está también variando hacia la experiencia del camino, ya no solo del patrimonio y la cultura, sino vivir esa experiencia, ¿no? Para nosotros es
viajero válido, un peregrino válido, aunque sé que desde luego pues no tienen ese sentimiento religioso como tienen otros. Sin embargo, lo que dice Lita también es cierto, que cuando ese peregrino que compra su viaje organizado por el camino, o esa experiencia, sí que luego cuando llega a Santiago nosotros, y yo hablo con muchísimos de esos turistas que vienen por el camino, que cambian mucho su forma de pensar, de la imagen que tenía del camino antes y después, ¿no? Eso todo hace que todos esos viajeros para nosotros hagan que sea un punto económico importante para nuestros negocios, pero no quiero así decir que porque incremente nuestras economías no dejen de ser peregrinos, ¿no? Son turistas que quieren vivir esa experiencia y que aportan mucho Producto Interior Bruto a nuestra economía, que al final también de eso se trata, ¿no? Tenemos más intervenciones. Adelante. Buenas tardes, me llamo Carmen Bugliese, he sido peregrina y también hospitalera, de largos recorridos, peregrina y hospitalera. Quisiera hacer un par de preguntas. Una a la representante de la red de albergues del Camino de Santiago. Respecto a la red de albergues, recuerdo que cuando se fundó me tocó redactar los estatutos. Y normalmente los estatutos hay objetivos en el primer punto. Uno de los objetivos que yo consideraba importante era solicitar, nos unimos, los albergues privados, para solicitar a la administración o a las administraciones que regulen, que nos hagan pagar impuestos, que nos digan que esto se puede hacer y esto no, para que yo cumplo y por lo menos me encuentro con la conciencia tranquila por un lado, y si alguien viene a criticarme, tú te estás aprovechando de los peregrinos, yo estoy cumpliendo una ley. Si la ley no la hay, no se puede cumplir. Entonces la pregunta es, en estos 14, 15 años que lleva la red de albergues funcionando, ¿se ha conseguido ese objetivo que estaba puesto en el punto número 1 de los estatutos? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta la quisiera hacer, perdona, no sé tu nombre, respecto a los hospitaleros. Yo creo como peregrina y como hospitalera que cuando un peregrino llega en un albergue lo que te pide es limpieza, que lo acojas con educación, si es amabilidad mejor todavía, y tú que lo estás acogiendo, si puedes intentar hablar su idioma. La pregunta es, si ahora decido hacer el Camino de la Costa, ¿tengo que aprender euskera, castellano y gallego o puedo ir así a la aventura? Nada más. Y otra cosa, una sugerencia. No sé si está presente alguien que tenga una editorial. Yo recuerdo que en los tiempos de mi juventud, para los viajeros había unas guías que te explicaban todo y al final ponían un pequeño diccionario. Por ejemplo, ¿dónde está tal sitio? Where is, etcétera. Y se podía hacer para el peregrino. No viene a hablar de filosofía. El peregrino quiere saber la palabra albergue, comida, itinerario, flecha, helicóptero, depende. ¿Helicóptero también? Pues hacer el Camino de Santiago en helicóptero, ojo, usted no sea aquel, ¿eh? Adelante. Carmen, mira, yo quiero contestarte a eso. Y en este momento esa idea que tú dices no se ha conseguido, o sea, está casi en el mismo punto, pero también es cierto que no nos olvidemos que los albergues que forman la red son establecimientos privados y son gestionados cada uno de forma particular. Entonces, cada uno en ese albergue pone las normas que quiere, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto hay interés en los propios asociados que eso se regule. Desde luego, en la normativa en Galicia es muy distinta a las normativas de otras comunidades y hasta ahora eso no está regulado. Y no sé hasta qué punto las comunidades lo quieren regular. Da un segundito porque si no se te escucha. Ahora. Quiero decir, para que la administración responda hay que
solicitarle, presionarle, pedirle. En este momento no hay una pidiendo. demanda de los Vale. asociados que lo quiera hacer. Hola, quería responderte, porque me has hecho una pregunta, lo educado y correcto es que yo la responda. Estamos no estoy hablando de comunidades autónomas, estoy hablando de que cuando vienes a España, en el País Vasco te entienden el castellano, en Cantabria te entienden el castellano y en Asturias, que hablan el bable, te entienden el castellano y en Galicia también. Se supone, yo estaba hablando con una lógica, no estaba hablando en plan literal de donde estés, que tengas que hablar los dialectos del país. Estaba hablando por favor, nada más. No tengo nada, yo hablo gallego, hablo perfectamente gallego, pero entendí que lo que yo expliqué que se sobreentendía, nada más que es eso, ¿vale? Nada más. Nuestros invitados, algo que apuntar, o si no, vamos con más intervenciones. Más intervenciones, adelante. Te pone, así te veo mejor. Muchas gracias. Bueno, a miña pregunta vai un pouco diferente deso. Era sobre o tema da accesibilidade para persoas con unha discapacidade física no Camiño de Santiago, tanto nos aloxamentos como así a nivel xeral, como vedes a afluencia de peregrinos con esas características e os cambios que creedes que se poden realizar neste ámbito. Gracias. Antón, falabas da bicicleta, ¿no? Camino de Santiago bicicleta. Ella también apuntó Camino de Santiago para personas que tienen discapacidad, ¿no? Esto también es muy interesante. A mí pareceme un tema complicado. De feito, algunhas actuacións neste senso que se teñen feito na comunidade de Castela León derivaron nun atentado contra o camiño, porque consideran accesibilidade igual asfaltado, saída de Castrojeriz, por exemplo, non? Ato Alto de Mostelares, que non sei como a UNESCO pois non fixo nada, porque asfaltaron 2 kilómetros dun camiño antigo de terra. Entón, accesibilidade absoluta. Imos asfaltar a calzada romana que ascende ao Cebreiro? Evidentemente non, porque é un atentado contra o patrimonio. Entón, procurar itinerarios alternativos, eso creo que sí, está aquí no plan director, pero non pode ser polos camiños, corredoiras, sendas históricas, porque alteraríamos a fisionomía viaria tradicional. Pero aquí hago yo una puntualización. Se podría, por ejemplo, un camino, vías romanas y lugares, patrimonio, no, pero en el momento que haya algo que no se puede, o sea, que sea un impedimento, se podría hacer, digámoslo así, una vía paralela y de nuevo volver a entrar al original. Pero para facer eso tes que expropiar terreos, alteras, por suposto, a estructura viaria, que hai uns valados nos camiños reais tradicionais, sería unha alteración total da... Lita la veo con muchas ganas de hablar. Bueno, eu quería decir que antes de dar unha resposta que na teño, porque meditei na moito, pero na teño, antes de facer cousas para a discapacidade, hai que estudialas moi ben, porque ás veces hai que facer unha inversión nunha pequena poboación ou nun albergue pequeno que sobrepasa as posibilidades de ese concello ou ayuntamento en outro sitio, non? Eu vivín a experiencia dunha pequena poboación que tiña demorado facer un albergue, por ali pasaban estranxeiros. En realidade, o nombre Castro Nuño é o camiño que vai de Valencia ata Santiago, pasando por Ourense, e había un edificio que se podía aproveitar, pero a legislación decía que había que facer unha rampa de acceso, porque estaba nun primeiro piso, e a rampa de acceso costaba máis de 5.000 euros, que non nos tiñan para iso. Entón, ali estaba, sen poder ser aproveitado como albergue, e a xente pasaba de largo, porque non había sitio. Entón, pospuxeron a construción da rampa e abriron o albergue e, en caso de que pase unha persoa con unha discapacidade física grave, pois o propio Axuntamento
consigue un aloxamento, digamos, donde poda moverse, pero non fan a inversión que son 5.000 euros e que en este momento non podían pagar, digamos. Entón, eso me levou a pensar o que estamos dicindo cando decimos de acondicionalo todo. Ao millor, temos que ver en que sitio se pode acondicionar, se pode desviar o camiño nun tramo, o mesmo que na Idade Media se desviaba para ir co cabalo, non iban polo mesmo sitio, pero fai falta unha voluntade política e, ademais, facer as cousas para mañán, non para hoxe, porque dentro de 4 días non estou. Non hai que pensalo porque é unha inversión importante que, ao mellor, se necesita para moitas outras cousas. Penso que é un tema que necesita un estudio previo, sentado e sin prisas. Bueno, eu creo que obviamente a orografía que ten os Camiños de Santiago é imposible que sirva ou que se poda adaptar a todas as limitacións severas, non? Limitacións severas, digo, para plexos, así. Sin embargo, sí que hai outro tipo de móviles que sí que axudan a limitacións menos severas. Eu entendo que unha persona maior, anciana, que lle guste facer o Camiño de Santiago e non o poda facer nunha bicicleta normal, hoxe en día hai medios como as bicicletas eléctricas. E pero Europa, todo o mundo, toda a xente maior, pois viaxa con bicicletas eléctricas, teñen esa pequena axuda. Eu creo que incluso se debería plantear se esa é unha forma de peregrinarse tamén e que valga tamén para recibir a Compostela, non? Incluso aumentando o número de kilómetros, se un pode conseguir a Compostela cunha bicicleta normal facendo un mínimo de 200 kilómetros, pois a mellor que facendo 400 kilómetros, bueno, é outro debate, non? Que se poda facer, pero sí que é curioso que cando moitísima xente viaxen ese tipo de bicicletas que se deciden vir a facer o peregrinaxe a Santiago, que podan tamén acadar ese premio que moitas veces é chegar a Santiago a recibir esa Compostela, non? Obviamente, ao largo das historias do Camiño de Santiago, chegaron xente con moitas dificultades, a veces con bicicletas tándem, onde a persona ca minusvalía pode ir acompañada por outra persona, ou bicicletas con un añadido, un carro, sabes? Cantas veces se ten visto familias con bebés levando os carros a parte das bicicletas? Bueno, nós que non estamos acostumbrados en España a ese tipo de móviles ou de viaxes, sin embargo, por Europa un pode ver extrañas móviles con todo tipo de artiluxios para levar personas con limitacións ou bebés, non? Eso é outro dos que dicía antes, seguramente nin sequera o Camiño de Santiago pode estar apto en todos os tramos para ese tipo de bicicletas tamén, non? Normalmente hai que salirse da ruta, coller as estradas normais, e para iso sí que habría que ter esas boas indicacións indicando a ese tipo de peregrinos donde non van a ter accesibilidade e terían que tomar esa ruta alternativa, non? Eu creo que en ese aspecto sí que habría que mellorar. Pois Julio Castro, director parador do Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela. Moitísimas gracias. Tamén Antón Pombo, expresidente da Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago. Moitísimas gracias. Raquel Carregal, vocal da Rede de Albergues Camiño de Santiago. Moitísimas gracias. E María Ángeles Fernández Lita, presidenta da Federación Española de Asociacións do Camiño de Santiago, tamén moitísimas gracias. E, por suposto, a todos vostedes por esta tarde fabulosa na que aprendimos moitísimas cousas de aloxamentos no Camiño de Santiago. Moitísimas gracias por a súa presencia. Moi boas tardes.